buenos días a ti y a todos los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión. Efectivamente, desde este punto de transmisión, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el Palacio Legislativo, hace ya bastante rato se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, porque son varias las comisiones que sesionan pues y se interceptan, digamos, los horarios, coinciden más bien los horarios. Este es el caso de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que en su sesión ordinaria número 1 ya aprobó el proyecto de reglamento interno para el periodo anual de sesiones 2017-2018 de este grupo dictaminador, así como el proyecto del plan de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Rolando Reategui. También se aprobó la conformación de grupos de trabajo referidos a diversos temas que ya sí, anteriormente había sido aprobado, pero digamos, esta vez se acordó los integrantes de cada grupo de trabajo, quienes iban a pertenecer a estos grupos y quienes los iban a coordinar. De otro lado, en la estación de pedidos, se solicitó la conformación de otro grupo de trabajo para investigar irregularidades en Ica y también en el municipio provincial de Andahuaylas. Este último fue un pedido del congresista Richard Arce. De otro lado, el congresista Mauricio Mulder pidió que se incluya a los involucrados en el tema de la compra de un inmueble por parte de la Cancillería en Madrid, así también que se invite a representantes de la SUNAT en el tema de Guiguren y al superintendente, tema que ya había sido previsto por esta comisión de fiscalización. En otro momento de la estación de pedidos se solicitó que se investigue a las autoridades del gobierno regional de Tacna respecto de la presunta venta de un terreno para una empresa chilena, tema que también está siendo investigado por la Comisión de Defensa Nacional. En estos instantes se va a proceder a repasar al punto 3 de la agenda en la orden del día, donde se va a tratar el proyecto de informe preliminar de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, por los hechos descritos en la parte considerativa de la moción de orden del día 1937, que se tiene prevista la investigación con facultades de comisión investigadora. Veamos el desarrollo de esta sesión. Patricia Benavente manifestó respecto a la adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco, que los cambios propuestos son perjudiciales al Estado peruano. Diario Comercio, de fecha 31 de enero de 2017. Asimismo, se tuvo conocimiento que la empresa Andino Investment Holding, sociedad anónima abierta, que forma el consorcio Kunturhuasi, no tendría el respaldo financiero para asumir el compromiso por los costos al financiamiento para la ejecución de la obra. Y a pesar de ello, se mantuvo vigente el contrato y se firmó la adenda número 1. Al respecto, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, manifestó que el contrato original suscrito por el gobierno anterior era lesivo para los intereses del Estado, agregando que el concesionario vino con su cierre financiero, pero a un costo que a nosotros no nos satisfizo, que nos pareció excesivo. Por eso se hizo la adenda, Diario Peruano, 1 de febrero de 2017. Aunado a ello, la señora Ximena Zavala Lombardi, hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ocupó una gerencia en la empresa Andino Investment Holding, sociedad anónima abierta, que conforma el consorcio Kunturhuasi, lo cual pone en duda la transparencia del actual gobierno en la negociación de la adenda. Así también, la Contraloría General de la República advirtió deficiencias en los actos previos a la suscripción del contrato, las cuales no fueron tomadas en cuenta por Proinversión. Asimismo, el excontralor Alarcón Tejada señaló que respecto a la adenda,
Esta solo procedía ante un error material a solicitud del acreedor permitido, reconocido o autorizado por el MTC. Sin embargo, Kunturwasi negoció con Goldman Sachs como supuesto acreedor permitido, pero no fue reconocido por el concedente, es decir, el MTC, resultando ilegal la adenda número 1, Diario Perú 21, de fecha 26 de febrero de 2017. Que el Consorcio Internacional Supervisión Valle Sagrado, conformado por las empresas Graña y Montero Ingeniería Sociedad Anónima, AIESA Ingeniería de Arquitectura SAU, AEMCO Technical Service, ha sido contratada por Ocitran para la supervisión de los estudios de ingeniería y ejecución de la obra del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero Cusco. Sin embargo, la empresa Graña y Montero tiene serios cuestionamientos por supuestos actos de corrupción ligadas a la empresa Odebrecht, con quien ha celebrado diversos contratos. Que el diario Correo, en fecha 22 de febrero del presente año, difundió una fotografía en que aparece Carlos Vargas Lloré de Mola, director ejecutivo de Kunturwasi, con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, y la vicepresidenta Mercedes Arauz Fernández. Que uno de los principales cuestionamientos gira en torno al cambio de forma de pago que aceptó el gobierno, bajo la cual el Estado deberá entregar 40.30 millones de dólares a Kunturwasi como parte de un adelanto de obra. Esto, según Ocitran, altera las condiciones del proceso licitario y desnaturaliza el decreto legislativo 1224, que regula la ejecución de obras a través de la modalidad de asociación pública-privada llamado APP. Diario Correo, de fecha 27 de febrero de 2017. Más aún, considerando que el contrato de concesión y su adenda no contemplan la cláusula anticorrupción. De la misma manera, se debe considerar que, siendo un tema actual y estando en investigación por el Ministerio Público, se han descubierto otros hechos relacionados con la presente investigación que merecen ser tomadas en cuenta, en tanto pueden aportar mayores elementos para la emisión del informe final, como es el caso de la empresa Proyecta and Construye, que aparentemente había sido creado para ocultar un posible pago de donativos relacionados al proyecto en el Cusco. Diario El Comercio, de fecha 15 de agosto de 2017. Que todos estos hechos supuestamente irregulares constituyen indicios que ameritan ser investigados en el marco del ejercicio de la función de control político que ejerce el Parlamento. A la fecha se han realizado 2 sesiones extraordinarias, la primera el 21 de julio de 2017, en la que se aprobó el plan de trabajo, y la segunda el 12 de julio de 2017, a la que asistió en calidad de invitado el exministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, así como también se ha solicitado información a la Contraloría General de la República, Proinversión y Programas Televisivos, Audios, entre otros, remitiéndose un total de 8 documentos, solicitando información y obteniéndose 9 documentos. Asimismo, se encuentra pendiente la citación de otros invitados incluidos en el plan de trabajo y de los que pudieran ser identificados en el transcurso de la investigación, que contribuirán al esclarecimiento de los hechos. De otro lado, el otorgar la oportunidad a los presuntos involucrados de ejercer su derecho de defensa y brinden las explicaciones o descargos correspondientes, ofreciendo los elementos que consideren pertinentes y así no se vulneren sus derechos fundamentales. También resulta pertinente incluir entre las personas que serán invitadas a los ex altos funcionarios del MTC, el ex ministro Martín Vizcarra y a la ex viceministra Fiorella Molinelli Aristondo, a fin de que brinden mayores datos. Es necesario mencionar que aún faltan realizar acciones para obtener la información debida para el esclarecimiento de los hechos descritos en la moción, a fin de determinar los posibles hechos irregulares y o ilícitos
e identificar a los presuntos responsables o personas vinculados a los hechos materia de investigación. Dada la naturaleza de los hechos y la lesividad a los recursos del Estado, así como la presunta participación y o intervención de personas naturales y jurídicas, no se desestima la posibilidad de requerir el levantamiento de información reservada, como es el secreto bancario, bursátil y otros, para los fines de la investigación, para lo cual debe determinarse sobre quiénes deberían recaer tales medidas a razón de las indicaciones y el cúmulo de la información necesaria. Necesidad de ampliar el plazo de investigación. Al cierre del presente informe se encuentra pendiente de realizar una serie de diligencias y actos indagatorios para culminar satisfactoriamente el proceso de investigación encomendado a esta comisión. Encontrarnos actualmente en la etapa indagatoria que aún no culmina, posterior a la cual se ingresará a la etapa analítica para finalmente concluir con la etapa de elaboración del informe final. Al respecto, que resulta insuficiente el plazo de 90 días, calendario originalmente otorgado para la investigación, considerando la complejidad del caso y la necesidad de plantear propuestas legislativas integrales, por lo que se requiere su ampliación a fin de esclarecer las posibles irregularidades cometidas y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales. En conclusión, y de acuerdo al avance de la investigación, es de advertir que existen hechos presuntamente irregulares que ameritan ser investigados debidamente en el marco del ejercicio de la función de control político parlamentario, con el fin de esclarecer los hechos y formular conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas e identificar a los presuntos responsables, actuaciones que ameritan ser analizados de manera conjunta y pormenorizada con otros elementos que se pueda recabar esta comisión. Por ello, señores congresistas, estando próximo a vencer el plazo de investigación concedido por el Pleno del Congreso el 5 de septiembre de 2017, resulta necesario solicitar una ampliación razonable del plazo concedido hasta por 90 días calendarios adicionales, lo cual someto a consideración de los señores congresistas presentes para su debate y aprobación. Si alguno de los señores congresistas desea hacer uso de la palabra, el congresista Mauricio Mulder Bedoya. Tiene la palabra. Presidente, este es un tema que se planteó en el mes de mayo y se formalizó ante nuestra comisión prácticamente a comienzos del mes de junio, cuando ya estábamos entrando en la etapa final de la legislatura anterior y por lo tanto los avances obviamente han sido bastante exiguos. De manera que el solo hecho de que haya pasado toda la coyuntura del receso parlamentario y que recién nuestra comisión esté retomando las tareas es suficiente para que el Pleno del Congreso prácticamente vuelva a entregar el mismo plazo que se entregó inicialmente, porque muy poco se ha podido avanzar. Eso como primer lugar. En segundo lugar, presidente, que se cite, quizá como primer invitado, al Contralor Nelson Schack para que nos traiga el informe que presentó su antecesor, el señor Alarcón, en medio de la coyuntura de las renuncias de ministros, etcétera, en la que señalaba imputaciones de carácter penal a una lista de funcionarios públicos encabezados por la actual ministra Fiorella Molinelli. Y es evidente que la sustentación de ese informe es el punto de partida para que el Congreso de la República pueda iniciar el proceso de indagación de los demás funcionarios allí mencionados. Es evidente además, presidente, que va a hacer falta también la presencia del actual ministro de Vivienda y futuro, y además también del futuro embajador del Perú en Canadá. O sea, el actual ministro de Vivienda, la señora María, ¿perdón? No, el actual ministro de Vivienda, que participó también en los temas y está mencionado en el informe de la Contraloría. Fiorella Molinelli.
social. Ah, de acuerdo, de inclusión social. Ah, es cierto, es cierto. Y que son ministros, presidente, disculpe usted el error, son ministros que aparecen tanto todos los días que uno ya ni sabe en qué ministerio están, porque la verdad es que no tienen una presencia activa como la deberían tener. Tiene usted razón, ella era viceministra de Vivienda. Pero señalaba también que debe invitarse al futuro embajador del Perú en Canadá, que es el vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, y que a la sazón era ministro. Porque, entre otras cosas, esto de que lo manden a Canadá, no a Canadá de los que están pensando, sino a Canadá del país, también debe ser explicado, porque sin duda una persona que ha participado de una manera tan activa en un caso como este, que ha tenido tantas aristas de corrupción, que se vaya de embajador es un poco como tratar de sacarlo de la investigación y que este tema no vuelva a significar una especie de escollo político por parte del gobierno, y entonces nosotros no podemos caer en esa eventualidad. Así que también el señor Vizcarra debe ser invitado entre los principales que vengan a esta comisión, presidente. Bien, damos la bienvenida al congresista Salvador Greci, que en este estadio de ya hasta hace un buen tiempo, sino que me olvidé de darle la bienvenida. Disculpe. Sí, en otro congresista, el congresista Johnny Lescano Ansieta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros estamos conformes con que se amplíe el plazo para esta investigación. Prácticamente recién se está iniciando. Solamente se ha tomado la declaración al exministro de Transportes, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez. Y en esa fecha se debía tomar la declaración Francisco García Calderón, Portugal, y Enrique Javier Cornejo Ramírez, que no asistieron. Sin embargo, señor, yo quisiera pedir que también se cite a varias personas que están, yo creo, involucradas en este asunto, o por lo menos debían explicar. La viceministra de Economía, la señora Claudia Cooper, que hace un informe sobre Kunturhuasi, siendo funcionaria de la empresa y luego como viceministra. La señora Cecilia Blume, la señora Patricia Teulet, el señor Carlos Vargas Loret de Mola, la señora Susana de la Puente, el mismo presidente Kuczynski, porque él dio declaraciones sobre el particular, incluso sacó una pizarra para dar unas explicaciones, no tiene que dar algún tipo de referencia. El primer ministro Fernando Zavala, que sostiene una conversación con el ex contralor de la República sobre este particular. El señor Martín Vizcarra, ex ministro de Transportes. El señor Alfredo Torne, ex ministro de Economía. Son personas que han intervenido en este asunto. Y no está considerada, digamos, en la relación de personas que se tienen que venir a declarar. Y como ya bien se ha dicho, la señora Fiorella Molinelli, que también es la que suscribe el contrato o la adenda correspondiente. De manera tal que yo le pediría que se incluya a esas personas para que puedan venir a prestar la declaración correspondiente en esta comisión de fiscalización. Muy bien. Todas las personas que han sido solicitadas tanto por el congresista Mulder como el congresista Johnny Lescano van a pasar a ser invitadas en esta comisión. Y en el caso del presidente de la República vamos a solicitar fecha y hora para que nos dé la cita para poder ir a escuchar la declaración. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, entonces nos declaramos en sesión permanente para este caso y los otros adicionales, es decir, como comisión, como sesión extraordinaria, y el voto de señores congresistas para pedir la ampliación del plazo. Los que estén de acuerdo con esta ampliación del plazo, por favor, levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pido dispensa para la aprobación del trámite de aprobación del dictamen de esta comisión. Los señores que estén de acuerdo, aprobado por unanimidad. Siguiente tema, y el último. Ya.
punto es de la agenda es el grupo de trabajo que solicitó el congresista Tapia, en la cual ya fue aprobado. O sea, no hay necesidad de poder discutir. En esto acá ya está aprobado. Ya está aprobado, congresista, su grupo de trabajo. Falta con sus integrantes que usted lo va a solicitar y puede usted, carta libre para que usted pueda investigar. Tiene la palabra, congresista. Sí. Bien. No, presidente, es otro. Es un ya informe final del grupo de trabajo. Del agua alcantarillado en obra de saneamiento en Cajamarca. Disculpe, congresista Tapia. Informe del grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en las obras de saneamiento de agua alcantarillado en las 10 provincias de Cajamarca. Señores congresistas, informe a ustedes que el grupo de legislatura anterior se creó y conformó dicho grupo de trabajo coordinado por el congresista segundo Tapia Bernal y quedó pendiente en tal sentido. Conforme al anuncio de esta presidencia, vamos a invitar al congresista segundo Tapia Bernal para que sustente el informe final distribuido a ustedes en vuestros despachos parlamentarios. Tiene la palabra el congresista segundo Tapia Bernal para que haga el informe final de este grupo de trabajo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a mis colegas congresistas de esta comisión de fiscalización. Presidente, se trata del grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en las obras de saneamiento de agua y alcantarillado en las 10 provincias de Cajamarca. Son 11 obras. Por lo cual debo empezar agradeciendo a los integrantes de este grupo de trabajo, el congresista Víctor Álvarez y el congresista Johnny Lescano. Presidente, ahí tenemos una ayuda audiovisual. Se trata pues de, digamos, de un proyecto de agua y saneamiento que vino del Ministerio de Vivienda en coordinación con el MEF y mediante la cooperación internacional, Crédito Japón, el famoso crédito JICA. Y lo cual fue, se realizó vía endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento, tema de cooperación internacional, endeudamiento, 50% del Estado, 50% endeudamiento japonés, crédito JICA. Para lo cual intervino ahí una empresa que se llama NJS, que es una empresa japonesa, se encargó de elaborar el expediente técnico, de supervisión de la obra, supervisa la ejecución de la obra, y esto fue mediante vía de endeudamiento y se dividió en 3 sectores, el grupo A, B y C, ¿no? Que involucran, por ejemplo, el grupo C, la provincia de Jaén, el grupo B, Chota, Cutervo, Hualgayobo, Pampamarca, y el grupo A, que involucra las provincias de San Miguel, Contumazá, San Marcos, Cajabamba, Celendín, que son partes San Pablo, del grupo A. Debo también en líneas generales decirle que las obras, excepto la de Jaén, del grupo C, todas están abandonadas. Las obras empezaron el año 2009 con los perfiles, expedientes, y debía terminar el año 2012. Y hasta ahora estamos en el 2017 y no han terminado. Para esto, presidente, debo decirle que están inmersos acá 3 expresidentes regionales. Se trata del señor Jesús Coronel Salirrosas, 2007-2010, del señor Gregorio Santos Guerrero, 2011-2014, y del señor Porfirio Medina Vázquez, quien está en reemplazo del señor Gregorio Santos hasta la actualidad. Y aquí también que involucran a sus respectivos directores de ProRegión. Dígase de paso, presidente, que para que se hagan estas obras de saneamiento y también unas de electrificación, hospitales también, se creó ProRegión, que cuando investigábamos el tema de Martín Belaún del Ocio en el Perú, también veíamos, por ejemplo, se creó ProCusco, recuerden, para ver el mecanismo para que se hagan estas obras. Entonces, presidente, por ejemplo, aquí sale a la luz un nombre, el señor Werner Guevara Vargas. Aquí manifiesta, presidente, que el señor Jesús Coronel Salirrosas manifestó que el señor Werner Guevara Vargas se presentó en el gobierno regional de Cajamarca el año 2007
a fin de proponerle la ejecución de obras de programas de agua, saneamiento y electrificación en la modalidad de endeudamiento, toda vez que tenía experiencia y poseía contactos en ministerios y en las agencias de cooperación de Japón. Entonces está hace un nombre del señor Werner Guevara Vargas. Luego de las gestiones del señor Werner Guevara Vargas, el señor Jesús Coronel Salirrosas, se crea la unidad ejecutora Pro Región por exigencia del JICA. Entonces aquí vemos, presidente, por ejemplo, en la gestión del señor Jesús Coronel Salirrosas, aparece el señor Duri Wittenbury, Talleo, quien también pasó por acá por el Congreso de la República, fue asesor del congresista Víctor Isla, ¿no? Y durante ese tiempo se hicieron gestiones para endeudamiento, para la creación de ProRegión, las ampliaciones de plazo y presupuesto, la firma de convenios y los desembolsos. El señor Gregorio Santos, parte de su gestión, el señor Duri Wettenbury, 6 meses, y aparece el señor José Panta Quiroga, Anaximandro Fernández Figueroa y Luis Alberto López Aguilar. Tiene que ver aquí el tema de las ampliaciones de plazo. El señor Gregorio Santos tiene con temas de las ampliaciones de plazo, incumplimientos del contrato, incrementos presupuestales, abandono de obras y defraudación tributaria. Y en el tema del señor Porfirio Medina Vázquez, que hasta la actualidad involucran también a sus funcionarios como Dante Lozada Meo, Miguel Valladares Purizaga, Luis Alberto López Aguilar. Realmente es el abandono de obras, la ejecución de saldo de obras, la elaboración de expedientes de saldo de obras y pago, por ejemplo, a la empresa NJS sin efectuar trabajos. La siguiente, por favor. En el grupo de licitación decimos de que el grupo A actualmente están en la falta de ejecución de saldo de obras, en el grupo B igual, y en el C se habla de una obra entregada. Siguiente. El cuadro resumen del presupuesto, presidente, es, miren, estas obras, el año 2009 empiezan con 291 millones. Y a la fecha, según la ejecución SIAB, a mayo de 2017 es 519 millones. O sea, prácticamente, presidente, desde que se iniciaron estas obras, con 290 millones, prácticamente se ha duplicado el dinero para estas obras. A la actualidad incluso se habla del PIB actualizado último registro del año 2015, 544 millones. O sea, empezaron con 290 millones y ahora 544 millones. Y las obras están abandonadas. Y cuando se empezó, presidente, también, tanto el grupo A, B y C, cuando se hizo el monto de contrato, en la licitación del año 2010, el monto del contrato fue al 130% del grupo A, al 120% del grupo B y al 125% del grupo C. Hechos determinados. Funcionarios del gobierno regional de Cajamarca y de ProRegión permitieron que el señor Werner Guevara participe en todo el proceso de ejecución del proyecto, que es mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es decir, presidente, proporcionó la idea al presidente regional de Cajamarca, gestionó su inversión, participó en todo el proyecto, elaborando los perfiles, expediente técnico, ejecución de la obra a través de una empresa de infraestructura y servicios contratistas, ICSA, y supervisiones de obra. O sea, presidente, este señor Werner Guevara prácticamente participó en todo el proceso. Incluso vemos que participó incluso en reuniones con el señor expresidente regional Jesús Coronel sin ser ningún funcionario. Y estuvo como cerca de 14 reuniones dentro del gobierno regional con una persona que no tenía ni un cargo funcional. Segundo, presidente, el abandono de importantes obras de proyecto, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del grupo A ha originado que los pobladores de la provincia de San Pablo consuman agua con coliformes fecales, exponiéndolos a riesgo en la salud pública en la citada localidad. Ahora se ha hecho una prueba, un estudio, y hay más de 200 colonias, presidente, de coliformes, por ejemplo, en San Pablo,
prácticamente en claro situación de perjudicar pues la salud y en riesgo la vida de estos pobladores. Presidente, en las conclusiones, se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas se interesó en la ejecución de las obras del proyecto, vendió la idea al señor Jesús Coronel Said Rojas, el gobernador regional de Cajamarca, gestionando el financiamiento de las obras con funcionarios de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, que en futuros diré JICA, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya asesoría lo brindó ad honorem, es decir, sin cobrar sueldo alguno. O sea, un personaje que prácticamente se conectó con todas las esferas del gobierno y ad honorem prácticamente vendió desde la idea hasta el final en estas obras de saneamiento. Segundo, a la conclusión, presidente, se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas participó en la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión, en la creación de ProRegión, con personal directivo que conocía y que luego, conjuntamente con el ingeniero de supervisión de obra, les presentó al presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, para que trabajen en dicho poder legislativo. Se ha comprobado que el señor Anaximandro Fernández Rodríguez, compañero de estudios de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, fue presentado para que trabaje como asesor y director ejecutivo de ProRegión. Tercero, se ha establecido que el señor Werner Guevara fue consultor de la empresa NJS del Perú. Hay un reportaje de Cuarto Poder que revela todo este proceso, ¿no? Que la empresa NJS del Perú, contratado para la elaboración del expediente técnico, asesorar la licitación, supervisar puesta en marcha y liquidación del proyecto en mención en el departamento de Cajamarca. Además, los ingenieros, trabajadores y población reconocen a la empresa de infraestructura y servicios de contratistas generales S.A., ICSA, propiedad del señor Guevara. O sea, no solo eso, sino también intervino como subcontratista a través de su empresa ICSA. Como ejecutante de la obra, también se comprobó que la citada empresa cobró pagos a favor de contratistas BM3 Obras y Servicios S.A. Cuarta conclusión. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión aprobaron la elaboración del expediente técnico del proyecto en 6 meses. Presidente, son 11 obras, 11 proyectos que prácticamente incluso en una de ellas se ha podido utilizar 6 meses, pero aquí, sin embargo, en 6 meses hicieron un expediente de 11 obras, sin efectuar los estudios adecuados, ni verificar el cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, siendo por ello deficiente e incompleto, conteniendo errores, corregidos durante la ejecución de las obras, permitiendo con ello que ProRegión abone 2.221.000 indebidamente. Presidente, o sea, estos errores al final se cobran con dinero, originando además que se incremente el presupuesto de la obra con adicionales y ampliaciones que fueron irregulares. Quinta conclusión, presidente. Se permitió que la empresa consultora NJS del Perú no realice los trabajos de intervención social a efectos de comunicar y concientizar a la población sobre los beneficios de las obras, originando que no se ejecuten obras de estructuras principales de los sistemas que son fundamentales para su funcionamiento en perjuicio de la población. A pesar de ello, ProRegión canceló los 281.000 soles. O sea, presidente, ni siquiera se hicieron obras de, intervención social para explicar a la población. Por eso que ahora incluso hay petares que la población no los acepta que se hagan en determinados sitios. Sexta conclusión. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión otorgaron la buena pro de la licitación pública internacional 002-2009 CAJ ProRegión al consorcio Cajamarca, a pesar que una de las 2 empresas conformantes renunció, dejando de ser consorcio. Además, la propuesta acreditaba una carta de fianza emitida por Credipyme, que es de cooperativa y ahorro y crédito, que no estaba regulada por la SBS, beneficiándose directamente a la empresa BM3, Obra de Servicios S.A., integrante de dicho consorcio, que no acreditó
fianza al proceso de selección, comprobándose posteriormente ser una empresa sin capacidad financiera para ejecutar la obra y con deudas a la SUNAT. A ver, presidente, miren, esto es grave, ¿no? O sea, participa un consorcio Cajamarca, hay un miembro de este consorcio, al final desaparece el consorcio, quedan las empresas y solamente queda BM3. Pero quien presentó la carta de fianza en esa convocatoria fue, digamos, el consorcio. Y que gana es BM3. Luego esta BM3 se detecta que no tiene capacidad financiera y tenía deudas con la SUNAT. O sea, miren a quién se les entregó las obras de Cajamarca, por ejemplo, a BM3. Y además, viendo los antecedentes, ellos se han dedicado básicamente a construcción, por ejemplo, de hospitales y no tenían experiencia ahora de saneamiento. 7. Conclusión. Se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas, consultor de la empresa NJS, dígase de paso, presidente, lo hemos citado en reiteradas ocasiones y nunca vino a la comisión. Mandó una carta diciendo que estaban violando su debido proceso, etcétera, pero nunca ha venido y obviamente, como no tenemos, digamos, comisión investigadora, entonces esto tampoco podíamos esperarlo, ¿no? Entonces, por eso que es bueno que esto ya sea investigado a otro nivel. ¿Termino esto? Entonces, el consultor de la empresa NJS del Perú participó en varias reuniones como supervisor, el señor Werner Guevara. Consultor de la empresa NJS del Perú participó en varias reuniones como supervisor de la obra con funcionarios de ProRegión. Y era nadie. Por lo tanto, conocía los pormenores de la ejecución de la obra y el desempeño de las empresas contratistas. Sin embargo, permitió que la empresa contratista BM3 y Servicios S.A. continuara con la ejecución de las obras de Grupo B, a pesar de las continuas comunicaciones de embargo de la SUNAT, ¿no? Que desde el año 2011 ascendían a 10.706.000 y habiéndose imputado a la deuda de sigilo en un importe de 4.164.000. Asimismo, la SUNAT informó que la empresa BM3 y Servicios S.A. y su cambio de nombre Mestral se encuentran en procedimientos de disolución y liquidación. Mire, presidente, en el trayecto, prácticamente BM3 con deudas a la SUNAT y una empresa sin financiamiento, tenía deudas que ascendían prácticamente a 10 millones y también la SUNAT reportó, digamos, esas deudas respectivas. Pero estas empresas, presidente, cambian de nombre. O sea, lo que va a BM3, después pasa a Mestral y así sucesivamente. Entonces, ¿con qué finalidad cambiaban de nombre, presidente? O sea, ya no era BM3, sino Mestral. Sin embargo, conservaban el mismo grupo, pero cambiaban de accionistas. Entonces, ahí también hay una viveza, presidente. Y ahora, pues, están en disolución y liquidación. 8. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión, un alto a esto, presidente, quiero decirle que también este mismo tema del crédito JICA, NJS, que justo se encargó del perfil, de los expedientes, de la supervisión, de la convocatoria a licitación, de eso todo se encargó esta empresa NJS. También se encuentra un tema similar en Iquitos, en Loreto, por un monto cerca de 870 millones, de lo cual aquí hay congresistas de Loreto también, sugiero que también hagan un seguimiento a esto porque es el mismo modus operandi. El mismo modus operandi. Presidente, entonces, como octava conclusión, se ha determinado que funcionarios de ProRegión aceptaron irregularmente el contrato de cesión de derechos. Presidente, en esta secuencia se dio un contrato de cesión de derechos de cobranza el 5 de agosto de 2011 para que la empresa BM3 ceda a favor de la empresa Contratistas Generales S.A. ICGSA, propiedad del señor Werner Guevara, los derechos de cobranza de todos los pagos que debía recibir en virtud de cobranza de obra número 047 de 2010 hasta que la liquidación final quede consentida a pagar. Y pagada, presidente. A ver, presidente, me explico. Como BM3 es una empresa sin financiamiento,
quebrada, sin recursos. Entonces cambia el nombre, Mestral. Pero después, presidente, le dan a esta empresa, mediante un contrato de cesión de derechos de cobranza, para que el dinero del Estado, a través de ProRegión, pueda pasar, o sea, de BM3 a favor de la empresa Infraestructura de Servicios Contratistas Generales ICSA. ¿Propiedad de quién? Del señor Werner Guevara. Con el visto bueno del gobierno regional de Cajamarca, en la persona de su director de ProRegión, y confirma un asesor legal. O sea, presidente, el dinero que se dio para una empresa mediante convocatoria, se le entregó dinero, ya con pruebas de carta de fianza, sí, con empresas Cascarón,